Continuemos ahora con la creación de preguntas organizándolas en las categorías disponibles. Para insertar una nueva pregunta nos ubicamos primero en el bloque Ajustes y seleccionamos el enlace Preguntas del banco de preguntas. A continuación, presionamos el botón Crear nueva pregunta y en la ventana que se abre seleccionamos el tipo de pregunta y presionamos el botón Siguiente. En este caso voy a seleccionar opción múltiple y al presionar Siguiente se abre un formulario que permite insertar el texto de la pregunta junto con las opciones de respuesta. Inicialmente selecciono la categoría en la que deseo insertar la nueva pregunta. En este caso voy a elegir Introducción al curso. A continuación escribo el nombre de la pregunta, que normalmente corresponde a un descriptor o palabra clave que permita identificar la pregunta dentro del banco de preguntas. A continuación se escribe la pregunta en el espacio Texto de la pregunta y procedo a establecer el formato del texto. En caso de ser necesario, en este espacio se pueden añadir imágenes, videos, ecuaciones o tablas, aprovechando las características del editor HTML que dispone la plataforma. Si se requiere un peso significativo, modifico el valor de puntuación por defecto ajustando un valor superior a 1. En este caso voy a dejar el valor 1, pues considero que la pregunta debe tener el mismo peso que las demás del cuestionario. En el espacio Retroalimentación general se puede escribir un texto con información complementaria para justificar la respuesta correcta. En este ejemplo voy a dejar vacío el espacio para continuar explicando los demás elementos de configuración. En el cuadro de lista Una o varias respuestas, se toma la decisión para permitir respuesta de opción múltiple con única respuesta o respuesta de opción múltiple con varias respuestas. En este ejemplo voy a dejar la opción múltiple con una sola respuesta. La opción Barajar respuestas voy a dejarla activa con el propósito de dar aleatoriedad al orden de aparición de las posibles respuestas. En el cuadro de lista Numerar las elecciones voy a cambiar la representación a numérico 1, 2, 3, pero destaco que también es posible eliminar la numeración. En las secciones que se titulan Elección junto con un número, se escriben las posibles respuestas junto con el porcentaje de calificación dado por seleccionar la respuesta y la retroalimentación respectiva. En este ejemplo voy a escribir 4 posibles elecciones, haciendo que la elección 2 sea la opción correcta. En la sección Elección 1 escribo la primera respuesta y selecciono la opción Ninguno en calificación. La opción de retroalimentación voy a dejarla vacía para continuar. En la sección Elección 2 escribo la segunda respuesta y selecciono 100% en el espacio Calificación. Nuevamente voy a dejar realimentación vacío para continuar. En la sección Elección 3 escribo la tercera respuesta y elijo Ninguno en el cuadro de lista Calificación. En la sección Elección 4 escribo la cuarta respuesta y selecciono Ninguno en el cuadro de lista Calificación.
La sección elección 5 voy a dejarla vacía, pues no tengo más opciones para implementar. La sección retroalimentación combinada me permite escribir una retroalimentación para respuestas correctas, respuestas parcialmente correctas o para respuestas incorrectas. En este ejemplo voy a dejarla vacía para continuar con la explicación. En la sección configuración para múltiples intentos se puede establecer un factor de penalización cada vez que el estudiante conteste en forma incorrecta la pregunta. En este ejemplo no la voy a tener presente, pues el cuestionario que voy a implementar solo tendrá un intento por parte del estudiante. En las secciones que se titulan pista 1, pista 2, se escriben orientaciones para que los estudiantes puedan elegir la respuesta correcta. En este ejemplo voy a dejarlas vacías. En la sección marcas se pueden escribir palabras clave que correspondan a descriptores de la pregunta. En este ejemplo voy a dejarlas vacías. Y finalmente presiono el botón guardar cambios para terminar la creación de la pregunta y regresar al banco de preguntas. Noten que en este momento ya me aparece la pregunta recién creada. Para continuar, veamos ahora un ejemplo de creación de una pregunta de tipo verdadero o falso. Presiono el botón crear una nueva pregunta y selecciono la opción verdadero o falso. Presiono siguiente para continuar y en el formulario que se me abre selecciono nuevamente la categoría, que en este caso es introducción al curso, asigno un nombre a la pregunta, escribo la afirmación que deseo validar en el espacio texto de la pregunta, dejo puntuación por defecto con el valor ya establecido, salto retroalimentación general y en el espacio respuesta correcta establezco falso. Los espacios de retroalimentación para respuesta verdadera y retroalimentación para respuesta falso voy a dejarlos en blanco para continuar. La opción marcas igualmente voy a dejarla en blanco para continuar y finalmente presiono el botón guardar cambios. Al regresar al banco de preguntas ya tengo mi pregunta de verdadero o falso implementada. Bien, y para finalizar vamos a crear una pregunta de tipo emparejamiento con el propósito de visualizar las características de este tipo de pregunta. Lo primero, asigno nuevamente la categoría, que en este caso sigue siendo introducción al curso. Asigno un nombre a la pregunta y a continuación el texto de la pregunta. Dejo la puntuación por defecto, salto retroalimentación general y en las secciones tituladas pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 voy a escribir las preguntas junto con su respuesta correspondiente. En el espacio pregunta 1 escribo la primera pregunta y la respuesta correspondiente. En el espacio pregunta 2 escribo la siguiente pregunta y la respuesta correspondiente. Finalmente, en pregunta 3 escribo el texto de la tercera pregunta y la respuesta correspondiente. Si es necesario, puedo añadir espacios adicionales presionando el botón espacios en blanco para 3 opciones más. En este ejemplo voy a dejar solamente las 3 opciones que estaban por defecto. La sección retroalimentación combinada, configuración para múltiples intentos, pistas y marcas la voy a dejar vacío
para finalizar la creación de la pregunta. Presiono el botón guardar cambios y queda en mi banco de preguntas implementada la pregunta de relacionar conceptos.